Sonoro. La última tentación de Cristo, el Scorsese hereje. En 1988, el mundo se sacudía de nuevo gracias al estreno de una película de Martin Scorsese. En ese verano apareció en cines La última tentación de Cristo, un proyecto que Scorsese tenía en mente desde que leyó la novela de Nikos Kazantzakis casi 10 años atrás. Tachada de hereje antes de comenzar su rodaje, vilipendiada durante el mismo y señalada con rabia por grupos conservadores alrededor del estreno, la película es muestra no solamente del misticismo scorsesiano, sino de que se pueden rodar películas de altos vuelos con muy poco, casi nada de presupuesto. Con un reparto que hoy merecería un Oscar, una cámara trepidante dentro de la historia que cuenta el Viacrucis de Jesús, con una ligera variante hacia el final, con música de vanguardia y llena de espíritu. Hoy la película puede revisarse con calma para ver si es cierto que estamos frente a una gran herejía plasmada en la pantalla de cine. Para debatirlo, el invitado a este episodio es el crítico de cine, maestro y experto en Scorsese, Leonardo García Tsao. Aquí va el Scorsese hereje con La última tentación de Cristo. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Leonardo García Tsao, no sabes qué gusto me da que hablemos de una película que te gusta finalmente. ¿Cómo te va? Bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Gracias. No es tan raro encontrar una película que me guste. No, es broma. Y sobre todo tratándose de Scorsese es más fácil. Es más fácil. Tú también eres fan de Scorsese, admirador de Scorsese. ¿Perteneces a su religión? Sí, totalmente. Soy cultista de Scorsese. Mientras no seas ocultista de Scorsese, No. todo está bueno. Y vamos a hablar, dada la temporada, de una película que, fíjate, luego se nos olvida que está ahí y que es de Scorsese y que es tan Scorsese como muchas otras, que es La última tentación de Cristo. Una película que estaba yo leyendo, no sé si oficialmente se estrenó hasta el 2004 en México. Ese es un dato ahí que no pude corroborar. Yo recuerdo haberla visto en cine bastante antes. No, se prohibió. La película fue de las últimas prohibidas por la Dirección de Cinematografía, y cosa que fue muy vergonzosa para la funcionaria que fue la causante de esto. Nombres. Pues nada menos que Guadalupe Ferrer fue la funcionaria Mira, que mandó un recado a la Universal, que era la compañía productora y distribuidora de la película, diciéndole que los mexicanos no estábamos listos para apreciar La última tentación de Cristo. pero ella se refería, lo decía en términos estéticos, Leonardo. No estábamos listos para lo que Scorsese iba a explicar. Sí. Pues bueno, vamos a entrarle por ahí al tema. Realmente la película fue tachada de hereje antes de ser vista. De eso iremos platicando. Nada más recordarle a la gente, este es el momento para que se suscriban al podcast Cine Garage. Denle ahí al botón de suscripción. Nos ayuda mucho saber de dónde y cuándo nos escuchan. Entonces, por favor, suscríbanse. Ayúdenos a subir todavía más en las tablas de ratings. Ahí andamos dando vueltas por 41, 42 países que nos escuchan. Saludos a todos y cada uno de ellos. Vamos a contextualizar. 1988, el mundo, no México, no estaba listo para lo que Scorsese Exacto. iba a entregar. Él tenía desde hacía muchos años, hasta donde pude investigar, fue Bárbara Hershey, después de hacer Boxcar Berta, de una actriz que a mí siempre me ha gustado mucho. A mí también. ¿No? En todos los sentidos, ¿no? Además, por lo que cuentan, es una gran persona, entonces digo, con ella no hay tache. Ella, después de hacer Boxcar Berta, es quien le... Que en México se llamó Berta, Ladrona y Amante. Berta, Ladrona y Amante, nombre en México. Ella es quien le da a Scorsese el libro de Nikos Kazantzakis, La última tentación de Cristo. Scorsese la lee a lo largo de varios años. Varios años, sí. Y después de leerla se decide hacerla, Leonardo. Una novela
escrita por un filósofo que cuestiona, razona, se adentra no solo en el mito de Jesucristo, sino en lo que implica en términos de humanismo y de humanidad, creo yo desde la película. Yo la novela no la he podido leer. Si Scorsese se tardó años, imagínate, yo te necesito 2 vidas, ¿no? Y Scorsese decide hacer su versión de la novela que en muy pocas palabras cuenta el Vía Crucis de Jesucristo, con una pequeña variante. Dentro de las tentaciones que se le atraviesan al Hijo de Dios, la última, que es la que le da nombre a la película, es bájate de la cruz y pásatela bien. Es decir, acepta tu humanidad, sabiendo que eres el Hijo de Dios, acepta tu humanidad, se acabó el sufrimiento, este Dios no quiere sangre, este Dios quiere perdón y quiere misericordia, cree que has sufrido lo suficiente y en consecuencia te deja vivir tu vida. Esa pequeña variante da para cuestionar muchísimas cosas y replantear, yo creo, mucho más humanamente toda la filosofía alrededor de la idea de Jesús. Pero aquí en el mundo se le tachó de hereje, Leonardo. Esa es la historia de la película y de la novela, hasta donde yo tengo entendido. Sí, en efecto, y bueno, los grupos fundamentalistas, como siempre, retrógradas, decidieron que la película no la tenía que ver nadie, ¿no? Entonces se lanzaron a las calles. Me acuerdo que en Estados Unidos agredían a los que estaban en la cola tratando de ver La Última Tentación. Les decían, no, se van a condenar, no la vean. Incluso en algunos países, creo que en Francia hubo amenaza de bombas en los cines. En los cines, eso también Sí, pude leer. sí. Había gente que decía, si pasan la película, les bombardeamos el cine. Bueno, como ocurre con todos los grupos retrógradas, no querían que nadie viera la película, incluidos ellos, porque ellos no habían visto la película, que es el gran fenómeno de La Última Tentación de Cristo, No ¿no? suele suceder, no, porque es pecado verla, entonces yo no la voy a ver. Pero como me han contado que es hereje, pues me voy a lanzar contra ella, ¿no? Sí. Una película que además tuvo muchos problemas pues como toda la filmografía de Scorsese. Creo que no hay una película de él en la que le hayan dicho, ahí está la lana, Martín, échate tu película. Creo que siempre ha tenido problemas de dinero. Y sobre todo en este caso, que la tuvo que suspender. En 83 la iba a filmar una primera versión que tenía un reparto diferente y no pudo. O sea, de plano los productores se echaron para atrás. Le dijo, no, hermano, no le entramos. Y entonces él tuvo que cancelar. ¿A quién se la habían dado? A Irving Winkler y Bob Chartloff, ¿no? Exacto. Eran los primeros productores de la película que dijeron, órale, va, nos le echamos. Y luego se echaron para atrás. Sí, que habían producido Toro Salvaje, Ujú. ¿no? Entonces le dijeron, no, es una papa muy caliente, no la queremos tocar. Ahí te ves. Más que por fe, por dinero, ¿no? Por dinero, sí, porque además siempre se planteó como una película barata. La acabó haciendo por una piltrafa, o sea, una cantidad irrisoria hoy día, $7 millones. Con eso no pagas ni el salario ni la comida de Tom Cruise. No. No, Porque además, en un inicio la película tenía un presupuesto de 12 y como dices, sí, terminó bajándola a 7 a millones 7, sí. para una película que luce mucho. Ahora vamos a los aspectos estéticos, que creo que es lo que más, bueno, lo que más te interesa, sí, pero creo que también la temática. Pues bueno, Winkler y Chartoff se echan para atrás, Paramount entra al quite y le dice, venga, ¿no? Vamos a hacer una película en la que nos vas a presentar a un Jesucristo diferente. Era como les pichó la película Scorsese Ujú. a Paramount. Y ahí más o menos empezó a caminar. Bueno, hay que darles crédito a partir, por supuesto, de un guión de Paul Schrader, que luego el propio Scorsese escribió, reescribió y retrató, quiero decir, de volver a tratar Sí, con Jay Cox. con Jay Cox, el crítico de cine, que muy cuate de Scorsese, y entre los dos le echaron una manita extra al guión de Paul Schrader, que según Scorsese era perfecto, ya le encantaba el guión cuando lo terminó,
que además era muy curioso porque Paul Schrader no es católico, sino calvinista. Ajá. Entonces ahí chocaban dos puntos de vista muy interesantes. Y bueno, así se fue escribiendo un guión que me parece muy afortunado, ¿no? ¿En qué sentido, Leonardo? Para irle entrando también al lado de la anécdota y las prohibiciones. ¿Por qué crees que el guión es tan bueno? Porque creo que realmente pone en la mesa la discusión central, que es la naturaleza dual de Cristo, ¿no? Creo que está muy bien planteado, ese dilema, y la película es hasta conmovedora, Sí. ¿no? La película cuando al final, digo, no voy a spoilear el final Ay, diciéndote, a ver, es que es como si quisieras meterle un spoiler al mártir del Calvario. El Señor resucita, nada más que aquí no se muere. Es la no única se muere. diferencia. Entonces, creo que es una película realmente que ha habido 3 buenas películas sobre la vida de Cristo. A ver, Una es la de Pasolini, el Evangelio según San Mateo, que ajá. a Scorsese le encantaba, por cierto. Y que la revisó para hacer esta película, Sí, ¿no? sí, Creo que sí, estuvo ahí dándole vueltas, cómo resolver cosas, sobre todo de presupuesto, porque pues no tenían para meterse al estudio, ¿no? exacto. Eso, bueno, la Última Tentación de Cristo, por supuesto, y La vida de Brian. Sí. Son las 3 películas que se han hecho que son realmente interesantes, complejas, atinadas, en Y fin. será por eso, perdón que te interrumpa, que justo esas tres han sido señaladas por círculos ultraconservadores y las altas esferas del Vaticano y les han llamado herejes. ¿Será justo por ese cuestionamiento que precisamente a esas tres películas la iglesia no las quiere? Sí, por eso mismo, ¿no? Porque son películas cuestionadoras. Que creo que es lo interesante, ¿no? Sí, y si a algo no le gusta a la iglesia, es que cuestione sus dogmas, ¿no? Al final Paramount se queda con la película, pero a la hora de estarla levantando y hasta donde tengo entendido, en el momento de estar ya conjuntando al reparto, Paramount también dice adiós. Yo no quiero Y tener nada que ver con esta película, Leonardo. entonces la película se congela hasta el 87, o sea, espera 4 años de lo que ya estaban a punto de iniciar ya el rodaje y todo, ya tenían locaciones escogidas, todo, y tuvieron que suspender ya con un reparto diferente. Entonces, cuando la película es recogida por la Universal, Universal, sí. fíjate lo que son las cosas, eh, ya lo dijiste, Scorsese se ve obligado a reconfigurar al reparto. Yo creo que eso, fíjate, voy a usar una palabra que nunca uso, termina siendo una bendición, porque el reparto que nos dejan, y voy a dejar al final a Jesús, es Harvey Keitel como Judas, Sí, que es mi favorito, incluso antes del de Jesucristo Superestrella. Y mira que yo no soy fan del cine de Via Crucis. Evidentemente, Barbara Hershey está en el reparto. Ella es María Magdalena. Magdalena, Ujú. Y hay mucha gente por ahí. Está Irving Kershner, ¿no? Haciendo sí. un papel de villano interesantísimo. Tenemos a William Dafoe como Jesús, un Que fue una Jesús. elección muy arriesgada porque Dafoe solo había hecho papeles de villano. Sí, ¿No? Incluso está la anécdota de cuando Sergio Leone le avisaron que iba a ser William Dafoe Cristo, dijo, no puede ser, ese güey tiene cara de asesino, no puede ser nuestro señor, ¿no? venía de pelotón, creo, ¿no? Donde no hizo de villano, curiosamente. No, pero pues una buena persona no es en esa película No, tampoco. creo que fue un acierto grandísimo porque Dafoe realmente sí te lo crees como Jesucristo, ¿no? Es un Jesucristo muy nuevo, que además goza de la vida, se sugiere que tiene relaciones con María Magdalena, Ujú. baila, se ríe, bebe, en fin, es un ser humano. Me gusta la escena cuando convierte el agua en vino, ¿no? Que no Sí, hace nada, o sea, realmente no hace nada, nomás le dice,
no me acuerdo quién le pregunta, yo soy muy malo con los apóstoles, perdonen, Sí, pero sí, sí. Yo dice, también. para mí todos son iguales, una disculpa. Le digo, pues ve a checar las jarras, en la boda esta, donde convierte el agua en Sí, vino. de Canaán. Sí, este señor no le cree y le Ujú. dice, pues ve a verlas, ¿no? Entonces, así sin hacer nada, va este hombre, levanta la tapa de la jarra, bebe y se da cuenta que evidentemente es vino, y Jesús solamente le lanza una, lo voy a decir con el mejor de las intenciones, una sonrisa cantinera, ¿no? Se ríe así como de, te estoy diciendo, sírvete una, ¿no? Sírvete bien. Es un Jesús muy vital, Exacto. que no era la primera opción. No, Aidan Quinn fue el de la versión del 83, un actor que ya se ha tenido un poco en el olvido, pero en los 80s estaba como muy en boga Aidan Quinn, ¿no? Eric Roberts. Se pensó en Eric Roberts, se pensó en Christopher Christopher Walken. Walken, ¿qué Sí. habías pensado de un Jesús con Christopher Walken, Por Leonardo? eso creo que hubiera sido curioso, porque Christopher Walken tiene una elocución muy especial, donde hace pausas entre palabra y palabra cada vez que frasea. No dice las palabras continuas, sino que hace pausas muy extrañas, ¿no? Que ha sido pasto de imitadores en la comedia gringa, ¿no? Una de las constantes es la imitación de Christopher Walken, ¿no? Pero hubiera sido porque es un buen actor. Hubiera sido Sí, una no, elección pues interesante. todos, yo creo, ¿no? Sí, todos, sí. No, incluso cuando acabó de leer la novela, o sea, hace mucho tiempo, pensó en Robert De Niro. O sea, Para ser dijo, Jesús, para ser sí. de Jesús, sí. Eso lo dice, creo, en la serie documental Mr. Scorsese. Ahí Sí, suelta esos datos que no estaban todavía confirmados. Y sí, Robert De Niro pudo haber sido Jesucristo. Es decir, una película de mafiosos crucificados pudimos haber tenido. No, y curiosamente escogió a todos los demás apóstoles y extras y tal, entre neoyorquinos, porque él quería un acento neoyorquino parejo, o sea, que fueran como personajes de la calle, ¿no? Que es una convención, pero es interesante, porque generalmente en el cine bíblico se escogía actores británicos, Sí, ¿no? Porque el acento británico les daba como una distinción. Y en el cine mexicano, obviamente, eran a los españoles. españoles, sí. Ahí está Enrique Rambal, ¿no? Enrique Rambal, sí, entonces Cristo tenía que cesear para tener algo especial, ¿no? Y aquí lo que hace Scorsese es justo lo contrario, traer más cerca a sus apóstoles, como dices, con un acento neoyorquino. Comenzaríamos con Judas, que es Harvey Keitel. Aquí Harvey tengo Keitel, más o sí, menos, sí. a ver si no se me va, repito, soy muy malo con los apóstoles, a ver si no se me va uno. Andrés es Gary Basaraba. Pedro es Víctor Argo. Víctor Argo, que había salido en varias de Scorsese antes. Sí. No, pues casi todos habían, creo, menos Bowie, habían trabajado con él. Ahora vamos con David Bowie. Felipe era Paul Herman. Jaime, hay un apóstol Jaime. Mira, Jaime es Santiago es John. Santiago, James es Santiago. Ok, Santiago es John Lurie. Que es músico. El apóstol aquí en inglés es Nathaniel. ¿Cuál sería la traducción? Dijo Natanael, me Pues imagino. bueno, Leo Burmester. Juan el Bautista, que no era apóstol, era el No, Bautista, era es André Gregory. André Gregory, sí. Y Tomás era Alan Rosenberg. Y creo que aquí ya los demás están Sí. como otros apóstoles, dice Otros, aquí la lista de créditos. Esos son otros apóstoles. otros campos. Y luego tenemos, perdón, Leonardo, al mejor Poncio Pilatos, incluido, si es que existió el original, incluido él. David Bowie es el mejor Poncio Pilatos de la historia del Sí, cine, por ¿no? supuesto, por supuesto. Ese no, loco ese, ¿no? El de la plática. No Bueno, me es casi encanta. un monólogo de David Bowie enfrente Sí. de Willem Dafoe, que es Jesús. Sí, originalmente iba a ser Sting, o sea, sí tenía pensado un rockero británico, pero finalmente, y creo que fue una fortuna, se contó con David Bowie, ¿no? Claro, pues de místico tiene mucho, pero Sí. de religioso tenía poco. Y vamos a decir algo, menos mal que no pensó en Mick Jagger, porque así No, cosa. bueno, ahí sí hubiera Poncio sido, Pilatos con Mick Jagger.
Ustedes ya se suscribieron al Patreon Cine Garage. Al hacerlo, tienen acceso a un contenido exclusivo que solamente nuestros suscriptores pueden disfrutar. Vayan directamente a www.patreon.com/cinegarage y háganlo. Suscríbanse, elijan el nivel que quieren ejercitar y accedan, repito, a críticas de cine, entrevistas, coberturas de festivales, clubes de cine y todo el debate alrededor de lo que nos gusta, que es ver películas, comentarlas, entenderlas, sentirlas. Vayan directamente a www.patreon.com/cinegarage, como ya lo hicieron y como están suscritos y suscritas Karina Laces, César Mariano, Gerardo Carbaum Padilla, Eder Polanco, César Ocampo Rodríguez, Jessica Leiva, Marco, Diego Imanol, Marcela Vargas Reynoso, Azucena Citlali Jasso. Gracias personales a ellos y ellas en este episodio y sobre todo al resto de todos los Patreons Cine Garage. Gracias a su suscripción, nosotros podemos seguir produciendo este podcast de cine tan escuchado y tan aplaudido alrededor del mundo. Millones de gracias. Vayan a www.patreon.com/cinegarage, elijan su nivel de suscripción o tomen la prueba gratuita para después elegir su nivel de suscripción y acompáñenos a vivir de manera exclusiva esta aventura que es ver cine. www.patreon.com/cinegarage. Después de todo lo que pasó en el rodaje, como dijimos, una película de muy bajo presupuesto, una película, Filmada en Marruecos. se fueron a Marruecos a Sí. filmar. Incluso durante el rodaje ya la gente estaba muy resentida en contra de la película. Antes de que estuviera terminada, la gente ya no quería que se viera ni que se terminara la película. Los de la Universal recibieron un montón de cartas. En esa época no había emails. Un montón de cartas diciendo, ustedes se van a condenar en el infierno si hacen esta película, ¿no? Fructificó. En Estados Unidos no fue prohibida, ¿verdad? No. En Estados Unidos no. Digo, hubo violencia en contra de la gente que la iba a ver. Ya saben cómo se las gastan la gente ultraconservadora, combativa. Se prohíbe en muchos países, vergonzosamente en México también. Y la película, al final, ahora recordando, creo que la pude ver en la universidad. En copia pirata. Evidentemente, ¿no? Ya sabes cómo son los cineclubs de la UNAM, ¿no? Exacto. Que ahí mágicamente aparecen las películas que en ningún otro lado estaban. Creo que la pude ver en algún cineclub de la UNAM y a mí me pareció una película fascinante. Siendo alguien que no ve cine religioso, que no es precisamente lo mío, a mí me parece una película fascinante, Leonardo, pero creo que en este podcast la opinión que importa es la tuya. ¿A ti qué te pareció la primera vez que la viste? Porque entiendo que la has revisado después varias. Sí, por supuesto. Bueno, yo tuve la suerte de estar en el Festival de San Sebastián de 1988, donde era una película especial, no estaba en competencia, pero era una película de las más atractivas del programa. Entonces, claro, yo dije, qué maravilla, la voy a ver en cine. Claro. Y a ver qué pasa en España. No hubo ningún problema, no hubo una sola persona que se acercara con cartelones o mantas diciendo te vas a condenar, nada. La vimos como cualquier película. Y claro, después el debate con los compañeros críticos decían, no, que no funciona y que tal y tal. Y claro, había pros y contras, ¿no? Yo estaba apasionadamente en pro de la película. Me pareció una película, como te dije, hasta conmovedora, ¿no? Cuando al final Cristo dice, se ha conseguido, o it is accomplished, y entra la música, esa es otra gran acierto de la música de Peter Gabriel, es de absoluta celebración. A mí se me enchina el cuero, o sea, de verdad. Y ahorita que lo estoy platicando nuevamente. ¿Otra vez? Sí, sí. Porque es un momento tan absolutamente de triunfo de la divinidad de Cristo, ¿no? Que sí me conmueve, ¿no? Incluso me hace, yo tuve una formación marista, ¿no? Fui muy católico en
en mi niñez, fui hasta Mocho. Y, Órale. pero después en la adolescencia me entró, yo fui adolescente en los 60s. Bueno, Entonces, evidentemente me entraron todas las dudas y los cuestionamientos. cuestionamientos que se pueden tener sobre la Iglesia Católica y me volví ateo. Entonces, bueno, tengo sentimientos encontrados. Como dicen, una vez católico, siempre católico. Entonces, la película sí me mueve el lado devoto que yo tuve. Y y claro, lo que pasa es que Scorsese siempre ha sido católico, no Sí, practicante, sí. pero sí es un director devoto que sí cree en las tesis del catolicismo, ¿no? Es un cineasta tan devoto que ahora produjo una serie sobre la vida de los santos, ¿no? Que yo vi el otro día una de la dedicada a San Patricio y era curiosa, ¿no? Porque finalmente son trabajos muy de alguien creyente. Y aquí se nota también, o sea, no Sí, decirle a la gente, incluso a la gente creyente que nos escucha, yo no veo ningún tipo de falta de respeto ni a la imagen, ni a la idea de Jesús, no, ni a lo que, ¿no?, supuestamente ocurrió o no ocurrió, hablando de milagros y todo aquello. Hay un acercamiento genuino, lo voy a decir así. Es decir, ¿qué pasa si dudo que Jesús fue el Hijo de Dios? Si eso ocurre, lo ves como un ser humano. ujú, ¿No? Creo que es una duda muy legítima de cualquiera. Si yo no le creo a este señor que está corriendo a los mercaderes del templo, que es el Hijo de Dios, y pienso que pues trae ahí una onda loca en su espíritu, lo empiezo a ver como un ser humano. Y justo lo que la película propone es eso. Vean a Jesucristo más del lado humano sin negar esa conexión real, imaginaria, delirante, como la quieras ver, con Dios, ¿no? Si le damos predominancia al lado humano, ¿qué ocurriría? Y eso es justo lo que la historia propone. lo pone, sí. Y es una secuencia que también me gusta mucho, cuando se plantea la cotidianidad de Jesús si se hubiera bajado de la cruz, Sí, ¿no? Que es, digo, tiene hijos, tiene una esposa, que es, pues bueno, trabaja, trabaja, porque el otro finalmente, Jesús, yo a Enrique Rambal nunca lo muevo, o sea, el dedo nomás lo levanta, pero no lo mueve. O sea, yo no sé de qué vive ese Jesús, ¿no? sí, y bueno, al final muere, ¿no? Muere una Claro, muerte humana. Y eso es lo que molestó a la gente, y decir, ¿cómo? Que Jesús como lo no resucita. sí, exacto. Pero no entienden que eso todo es una fantasía que el diablo le mete en la cabeza a Cristo, ¿no? Entonces es lo que le dice, mira lo que puedes tener, la maravilla que puedes vivir, Ajá. ¿no? El ser humano y no Dios. Yo lo que entiendo es que, bueno, especialmente la escena cuando salva a María Magdalena de ser apedreada, porque todos dicen: "No, esta mujer no respeta el sabbat, se acuesta con los romanos también, tenemos que matarla". Ahí el llamado es la gente que no haya pecado, que arroje la primera. Todos hemos pecado. Y desde así como yo la veo, cayendo Jesús en esta última tentación, que es la de tener una vida normal, Jesús también peca. Y honestamente, si a mí me dicen, la persona, la figura a la que tú vas a considerar Dios es tan humano como tú, que también ha pecado, yo honestamente lo siento mucho más cerca que si me dicen, ¿no?, que siempre antes de hablar decía: "En verdad os digo". O sea, creo que Ujú. creo que es un Jesucristo casi, casi monje en el sentido de puedes ir a platicar con él en cualquier momento a la esquina, y eso creo que a la gente se le escapa, y creo que fue lo que impidió que se pudiera ver como se tenía que ver en su momento, Leonardo. Llegó muy tarde al mundo, ¿no? Mi visión de Cristo en el cine siempre fue una reverencia absoluta. Incluso había películas donde no se le mostraba el rostro, por decir, ¿cómo nos vamos a atrever? En Ben-Hur, nada menos, ¿no? Sí, claro, A ese Jesús y nunca le vemos la cara porque es más allá de... divino. Sí, sí. A mí me gusta, por ejemplo, también son cosas arriesgadas de Scorsese, la representación del diablo como animales que hablan, ¿no? Ajá.
Eso es precioso. Y el león que habla, y tú lo cuentas y la gente va a decir, ay, qué chistosada, ¿no? Pero no, funciona perfectamente la imagen del león, de la serpiente, de la niña que tiene aspecto angelical y es el diablo. ¿Cuánto le deberíamos ahí a Thelma Schoonmaker, que también es la editora de la película, justo para darle timing? Porque uno dice, claro, los animales hablan, la cobra en el desierto habla, pero en realidad no le vemos mover la boca. No, no En es. realidad es una voz en off, lo cual refuerza la idea de que Scorsese es un genio. Pero ahí creo que Thelma dijo, ok, vamos a ver a la cobra, pero de aquí a acá, o sea, está medido al milímetro, justo para que no digamos esto es un chiste, Leonardo. ¿Cómo cuánto le deberíamos a ella del Sí. gran éxito estético y narrativo de La Última Tentación de Cristo? Y de casi toda la filmografía de Bueno, Scorsese. eso lo dice ella y yo le creo. Sí, sí. Es una gran película, te digo. A mí me encanta la música de Peter Gabriel. Creo que lo que consiguió fue realmente hacer una hipótesis sobre la música primaria que se podía haber escuchado en ese periodo, ¿no? Sí. Y usando instrumentos de todos lados, de Turquía, de Grecia, o sea, su proyecto de World Music, Peter Gabriel se empapó de esa música extranjera, exótica, y depuró lo más que pudo a conseguir un soundtrack realmente único, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, completamente creíble, ¿no? O sea, en ese sentido es lo más realista de la película, la Sí, banda sonora, ¿no? En la música. exacto. Sí, sí, tú sí crees que Jesús escuchó ese tipo de música en su vida, ¿no? Sí, nada más para contextualizar a la gente, el world music, que viene a partir, no del World Music Project en particular de Peter Gabriel, pero era una especie de movimiento musical que lo que estaba buscando era acercarse justo a instrumentos originarios, desenchufar todo lo posible e irnos, ¿no? A las percusiones originales, y si de ahí surgía luego un ritmo al cual se le inyectaba tecno, adelante, pero la raíz tenía que ser tan real y tan tangible como lo que podemos escuchar, pues prácticamente en cualquier parte del mundo con instrumentos que no tengan que conectarse, ¿no? Y Peter Gabriel lo que hace es entrar a esa ola, entenderla, por supuesto, él es una persona muy brillante y tras el pedido de Scorsese de hacerle la música, se avienta este soundtrack que sonaba por todos lados. Ese no fue prohibido, No, curiosamente, ¿no? además es muy bonito, o sea, yo lo he escuchado al margen de la película y es una música muy bella. No es que esté ilustrando lo que pasa en la película, ¿no? Puede ir incluso completamente separada de ella y Sí, funciona como pieza artística y propositiva. Y eso es bien difícil de conseguir en una banda sonora de una película. Normalmente uno dice, claro, esta es la escena de, acá también porque ver la película, pero si no has visto la película, el disco funciona sin problemas. claro. ¿Cuáles serían las mayores aportaciones scorsesianas a una narración de la vida de Jesús? Hay muchos paneos, o sea, sí está la cámara estilo Scorsese. Sí, no es la edición dinámica que veríamos después en Buenos Muchachos, pero sí es dinámica como suelen ser las películas de Scorsese, ¿no? Muy pegada a sus personajes, ¿no? Sí. O sea, Cristo siempre está como con la cámara encima. Curiosamente, la crucifixión, que la hizo además con los 3 condenados desnudos, porque Sí, así era históricamente, no les ponían el trapito blanco que se ha visto en toda la iconografía cristiana, sino que estaban desnudos, entonces aquí los pone desnudos, y la escena de cómo atraviesan los clavos la mano de Cristo es tomada de Berta la Donna Diamante. Es la misma toma la que hace, porque ahí en esa película crucifican al personaje interpretado por Carradine, la reprodujo tal cual en la última, para que veas lo coherente que es, que él dio una buena idea, dijo, me la voy a autoplagiar. me autofusilo. Eso me gusta mucho. No, es cómo es coherente Scorsese hasta el último detalle, ¿no? Una película como esta de Scorsese se puede
hermanar, ligar, pensar al lado de una película de muchos años después de él como Silencio, en donde también hay una reflexión alrededor de lo místico, de lo espiritual, desde la religión católica. Silencio cuenta una historia súper trágica, aunque muy parecida a un vía crucis de unos misioneros que son portugueses, ¿no? Sí, Que van a Japón a evangelizar cuando Japón se estaba abriendo al mundo. ¿Se puede establecer una conexión entre las dos como para decir, a ver, el Viernes Santo, en lugar de ver el Mártir del Calvario, échense estas dos películas juntas? yo creo que sí, porque finalmente son películas católicas sobre el sacrificio, ¿no? Y bueno, hay otra película religiosa que hizo que es Kundun, Sí. que es sobre el budismo, ¿no? Son sus 3 películas más religiosas. Aunque todas tienen reflexión entre lo santo y lo pecaminoso, estas son marcadamente religiosas. Porque igual se cuestiona esa dualidad en el Dalai Lama, ¿no? ¿Qué tanto es santo y qué tanto es humano? Surge todo de la duda, ¿no? ¿Qué pasa si este niño, que creemos que es el nuevo Dalai Lama, no es el hijo de Dios, ¿no? O el elegido en este sentido, ¿no? Ahora, el Kundun es su película de sus películas más formalistas, ¿no? Hizo muchas cosas casi abstractas de la imagen, ¿no? Con diseños en la arena que luego se vuelan. En fin, era una película mucho más distante Sí. que las de Cristo, que la de Cristo y la de los misioneros, ¿no? Pecados, Leonardo, de la última tentación de Cristo, porque evidentemente no es una película perfecta, ¿no? No, no. Especialmente si hablamos de una película con tan poco dinero y con tantas dificultades, no solo para hacerse, sino luego para estrenarse, ¿no? Que el propio Scorsese se lamenta. A mí me hubiera gustado que la película se viera más, porque él cree, y yo le creo y estoy con él, que la reflexión alrededor de Jesús que hace en la última tentación de Cristo es completamente válida. O sea, insisto, esto viene de la persona menos religiosa que ustedes pueden escuchar en la vida. A mí ese cuestionamiento me parece tan válido que en un día de buenas me convierte. Pero evidentemente no es una película perfecta. ¿Qué le dirías a la gente que no la ha visto? ¿En qué fijarse o en qué no fijarse o qué perdonarle? ¿En qué fijarse? Creo que ya la lista que nos has dado es suficiente, pero evidentemente hay cosas que a lo mejor a ti no te gustan. A mí lo que me brinca es seguir con la imagen occidental de Cristo, Sí, ¿no? Que es, el pelito Jesucristo que le ponen a William sí, Dafoe, ¿no? sí, o sea, obviamente era un personaje del Medio Oriente y como tal, pues su fisonomía era diferente, ¿no? No era el Cristo de estampita. Esto sí fue una concesión de Scorsese, por decir, si pongo a un árabe, No me la compran. no, exacto. Entonces tuvo que emplear a un actor rubio. Son pequeñas minutas, los acentos, que en un momento dices, hijo, esto está demasiado gringo, ¿no? Porque así hablan como gringos contemporáneos. Sí, como si estuvieras en el metro de Nueva York. Sí, sí, entonces eso te puede brincar un poquito. Pero te digo, es una película que es fascinante por cómo se arriesga a plantear temas que normalmente el cine bíblico no toca nunca, ¿no? En una película de pues, lo que duran ahora las películas, 2 horas y 40 y cacho minutos. O Ahora sea, cualquiera Marvel dura eso, ¿no? no, creo que ahora hasta los trailers duran 2 horas 40 minutos. Entonces, uno ya se acerca con mucho miedo. Digo, es una lástima que se tenga a ver ahora en video, ¿no? Que no hay una copia en cines que se pueda ver en esta época. ¿Te acuerdas? A lo mejor no te acuerdas porque eres más joven que yo, pero en la Semana Santa siempre se ponían películas bíblicas en los cines, sobre todo en los cines de segunda corrida. Eso me hubiera encantado que pasara ahora, ¿no? Que alguien dijera, bueno, ahí va, que los de Cine Tonalá dijeran, bueno, conseguimos una copia de La Ahí Última va el Tentación de Evangelio de Cristo. Pasolini, ahí va la vida de Brian y ahí va la última tentación. Vamos a Sí, abrir nuestro cine, Leonardo. sí, eso me encantaría. Es una de mis fantasías fundamentales, tener mi propio cine y poner las películas que me gustan.
Nada más yo le aviso a la gente, no se puede ver en cines, se puede ver en plataformas como siempre después. Abajo de cada episodio, en la web y en el perfil Patreon, les dejo en qué plataforma se puede ver la película legalmente. Entre ellas está YouTube. La película se puede ver en YouTube legal, es decir, la pueden poner directamente en su tele y su sistema de audio. Entonces, pues ahí está la recomendación, una película que yo creo muy mal comprendida, de un cineasta muy mal comprendido, al que hemos tratado muy mal, que merece mucho, mucho mejor trato de nuestra parte. Leonardo, mil gracias por haberte acercado nuevamente a los micrófonos Cine Garage para hablar de una de muchas películas que te gustan. Lo de la entrada era una broma, pero ahí está la recomendación para que se acerquen de verdad a La Última Tentación de Cristo. Por favor, acérquese. Por cierto, salió una versión en Criterion. Si alguien quiere ponerse exquisito y conseguir la mejor copia posible en términos de que la película está remasterizada y tratada para que se vea lo mejor posible, y si tienen la lana, pues ahí está la versión de Criterion. Y si además quieren envolver la edición de Criterion en un huevo de chocolate de Pascua y hacérselo llegar a Leonardo y una copia a mí, con gusto la aceptaremos. Gracias, Leonardo. A ti, un abrazo. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.